Bueno, pues nada, quería daros las buenas tardes. El aforo es espectacular y además la atención y la involucración que estáis teniendo todos me parece muy significativa. Aparte, en un entorno magnífico, y quiero empezar por algo que ha comentado Juanra, que nos conocemos hace un tiempo, ¿no? Y hemos coincidido en muchos foros y hacemos una cosa que es lo que pone ahí, intentar colaborar, ¿no? Que quería empezar la mesa, yo soy el moderador y ahora presento a todos los compañeros, claro, pero quería empezar diciendo algo de por qué A3 Media Digital está aquí. A3 Media, como sabéis, es un grupo grande de los medios audiovisuales en España, quizá alejado de algunas de las actividades que hacéis vosotros, todos vosotros, ¿no? Pero nosotros estamos totalmente convencidos en el mundo digital de A3 Media, que yo dirijo. A3 Media Digital es una empresa del grupo de A3 Media que se encarga de todas nuestras operaciones en el mundo de Internet, ¿no? Entonces, lo que pretendemos y un poco el por qué también estar aquí y atender a este evento que me parece magnífico es la de que en el mundo digital debemos todos, incluso empresas que a priori podéis considerar que son grandes como la nuestra, A3 Media Digital, seguro muchos conocéis el A3 Player, Juanra ha mencionado Fluxer, etcétera. Parece que somos grandes, pero en comparación con las grandes redes sociales, con los grandes operadores de Internet, habéis hablado mucho antes, Javier lo ha comentado, de Facebook y cómo va tocando para que las visitas sean más, sean menos, etcétera. Se habla, y ahora en esta mesa de vídeo hablaremos de YouTube, por supuesto, pues son corporaciones que son significativamente más grandes que cualquiera de nosotros, incluyendo un grupo como A3 Media, ¿no? YouTube es mil veces más grande que A3 Media Digital. Por lo tanto, yo tomo como primer punto el deciros desde nuestra experiencia que esta idea y este concepto de la colaboración entre todos, que también representa al grupo Facilísimo, tengo que decirlo, también es algo que dentro de nuestra actividad permanente tratamos de desarrollar, ¿no? Esa es nuestra idea. Y este preámbulo, y perdonad que me enrollé un pelín y tenemos un tiempo limitado, es un poco para dar entrada a lo que es el objetivo o el concepto de esta mesa redonda, que es el vídeo online. Lo estoy presentando porque sabéis que el grupo A3 Media, dentro del mundo del vídeo, pues tiene una presencia alta, ¿no? Nosotros, en nuestras plataformas, cada mes emitimos entre 30 o 40 millones de vídeos. En otras plataformas como en YouTube o en Facebook emitimos cada mes unas audiencias agregadas de bastante más de 100 millones de vídeos. Compartimos con el anterior ponente, con Javier, una cuestión que es la de la compleja monetización, aunque son cifras muy significativas. La monetización, la rentabilización no está madura, nos cuesta, sobre todo cuando se trata en plataformas externas, cuando se trata en YouTube, etcétera, etcétera. Pero somos un player o un operador dentro del mundo del vídeo que tiene una ventaja, que tiene esos contenidos, que tiene esa capacidad de producir, de editar, de generar contenidos específicos y tal, y por eso un poco mi papel. Mi papel ya desaparece hasta el turno de preguntas. Por supuesto, estoy encantado de que al final las preguntas, si las tenéis, acerca de cómo desde el grupo A3 Media enfocamos determinadas estrategias en el mundo de Internet, en el mundo de vídeo online, estaré encantado de contestarlas, pero ahora los protagonistas son mis compañeros, a los cuales algunos les conozco, otros no. Hemos tenido un pequeño contacto estos últimos días, pero son ellos los que quiero que hablen. Y bueno, les presento brevemente y creo que podría ser interesante una primera ronda en la que habléis en un par de minutos de cuáles son vuestras operaciones, vuestro blog, tus canales de YouTube, tus operaciones con el cañonazo, etcétera, etcétera. Y si quieres empezamos por ti, Olga. Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Olga y mi blog es Un columpio en el jardín. Es un blog relacionado con el lifestyle, que ya sabéis que es un poco el cajón desastre donde metemos todo. Yo empecé con el blog, soy periodista de profesión, me dedico a la comunicación corporativa en una empresa bastante grande en este país, y cuando tuve a mi hijo me decía la gente, ¿por qué no vas a tener tiempo para nada? Porque te vas a enterar ahora lo que es la vida, porque tal. Y yo,
cuando tuve al niño fueron los 4 meses más aburridos de mi vida, porque dije, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? O sea, tengo al niño, sí, el niño es buenísimo, pero ahora ¿a qué dedico yo mi tiempo libre? ¿Y cuál está esa parte de creatividad que yo quiero en mi vida? Entonces decidí montar el blog. Empecé a analizar un poco el mercado, entre comillas, ¿no? Y vi que en este sector del lifestyle, viajar con familia, mamás, niños, etcétera, había 1 millón de blogs ya en España y además muchos de ellos con muy buena calidad. Hay muy buenas fotógrafas, hay gente con muy buen contenido, con un diseño absolutamente impresionante. Entonces yo dije, bueno, voy a entrar en este sector, ¿qué parte puedo aportar yo que no estén aportando los demás? Y dije, el contenido audiovisual, o sea, lo vi claro desde el principio. Entré con Facilísimo y además tuve una primera colaboración con ellos, con una marca, con un vídeo al que yo le tengo muchísimo cariño, que es cuando mi hijo tenía un añito, añito y medio, de una marca de farmacia y tal. Y me gustó tanto el vídeo en sí, o sea, era algo más que algo puramente publicitario, sino que era un recuerdo que yo tenía para mí, para el resto de mi vida, y dije, esto está genial, o sea, además estoy aprendiendo cosas. Entonces empecé a aportar ese contenido audiovisual en el blog y me he dado cuenta de que eso es lo que marca la diferencia entre mi blog y el resto de mis competidores. Y vuelvo a utilizar el tema de las comillas, porque hablo de competidores porque hablan del mismo sector que el mío, pero yo no monetizo el blog a priori. Hago colaboraciones muy puntuales, pero no me dedico a esto y mi objetivo principal no es ganar dinero con ello. Por lo tanto, en esa parte no os puedo ayudar. Luego, si queréis, hablamos más profundamente sobre por qué os voy yo a animar a que hagáis vídeos y que perdáis el miedo a meteros, a grabar, a montar, porque creo que es un conocimiento que vais a tener y que vais a poder aplicar en un montón de cosas a lo largo de vuestra vida y que es bueno, ¿no? Entonces, luego, si queréis, hablamos de eso también. Muchas gracias, Olga. Sergio, desde la perspectiva de tus canales, la cocina del pirata por aventuras, no por... Un poquito de las dos. Ya me imagino. Pero bueno, pues nada, yo me llamo Sergio Enciso, mi canal es La Cocina del Pirata y yo me dedico a hacer cocina, que anteriormente hacía solamente recetas de pescado y de marisco. Y diréis, ¿y por qué solamente hacías eso? Bueno, pues porque soy pescadero. Entonces me viene de familia, ¿no? Y bueno, pues empecé haciendo eso, me fue bastante bien y yo lo que hacía para llamar la atención, para captar a ese público, que el pescado es ese gran desconocido, ¿no? de YouTube, ¿no? Y de esa gente, la verdad es que no vende nada el pescado, ¿eh? Pero dije, pues voy a crear un personaje, ¿vale? Que digo, si interpreto algo y tal para llamar la atención, y me creé al pirata, me puse un pañuelo en la cabeza y ahí para adelante. Y bueno, la verdad es que empezó a tener visitillas y tal, estuvo bien y me presenté a MasterChef 4, llegué entre los 16 primeros, me quedé el último antes de entrar, pero bueno, eso es otro tema. Y ahora lo que he hecho ha sido cambiar un poco la temática, ¿no? En vez de hacer solamente pescado y marisco, me he metido a hacer de todo. Ahora hago que si dulces, que si salados, que si tal, y la verdad es que ahora va bastante mejor, las cosas como son. Y bueno, lo que hago también es meter muchas coñas, ¿no? Porque un vídeo de cocina, tú piensas un vídeo de cocina, si no te gusta la cocina, es un coñazo. O sea, las cosas como son. Pero si te paras a ver un tío que te hace gracia y dices, coño, mira, está haciendo el payaso, mira qué majete, tal, pues al final te quedas y ves el vídeo. Y no sé, yo eso es lo que quiero transmitir un poco, vender un poco más el personaje, más que la receta en sí, sino que digan, no voy a ver qué es lo que... O sea, por ejemplo, estoy buscando pollo asado y salga de repente, sino voy a ver qué ha hecho la cocina del pirata esta semana. Y eso es lo que yo intento vender. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción. Roger, nos conocemos y bueno, un poco explica cuáles son las actividades y los objetivos de tu empresa, del Cañonazo, que trabaja con producto, con contenido y con vídeo, por supuesto, y con unos perfiles distintos a los que habéis hablado tanto en blog como en tus canales de vídeo. Roger. Muchas gracias. Pues sí, yo soy Roger y soy fundador del Cañonazo Transmedia, que es una empresa que funciona desde 2010 y que tiene esa cosa de las empresas digitales que a veces nos tratan de meter o nos meten en determinados cajones, como por ejemplo a veces que nos dicen que somos una productora, a veces que nos dicen que somos una agencia y a veces otra cosa. Y la gran ventaja es que somos diferentes cosas o dependiendo de lo que se necesite podemos actuar como diferentes cosas. Empezamos efectivamente siendo una productora ofreciendo los servicios de producción, pero esto se ha desdoblado y se ha expandido
en diferentes cosas, ¿no? Ahora lo que hacemos es ofrecer prácticamente toda la cadena de valor del contenido audiovisual digital, desde el diseño de la estrategia, la creatividad, la producción audiovisual, la distribución y luego la medición para cerrar el círculo y la siguiente tanda, la siguiente ronda, la siguiente hilo de contenidos que se haga sea mejor a partir de conocer los números y a partir de saber cómo funciona el propio contenido. Y trabajamos con un montón de tipos de clientes. Al principio nuestro foco estaba centrado en marcas, pero más allá de marcas, que hemos trabajado con todo tipo de marcas de gran consumo, de viajes, de destilados, de telefonía, bancos, lo que sea. Estamos trabajando también mucho con medios de comunicación, con instituciones, con personas, todo el mundo necesita hacer hoy contenidos digitales audiovisuales, y creo que también una de las cosas que nos caracteriza y que nos divierte mucho es que con clientes diferentes, con cada cliente diferente, pues uno tiene que mimetizarse y aprender un montón de un sector, de un negocio, de un montón de cosas, ¿no? O sea que no nos aburrimos para nada. Vale, gracias, Roger. Olga, seguimos. Cojo el hilo de lo que acabas diciendo antes. ¿Por qué tú recomiendas, yo creo ya desde un punto de vista más práctico, desde tu experiencia, por qué recomiendas a creadores, a bloggers trabajar con vídeo y, sobre todo, en tu experiencia particular, cuáles son las dificultades que te encuentras al principio, cómo las solucionas y cómo puedes ir desarrollando un contenido de vídeo de una manera personal y bueno, entiendo que además muy cercana a lo que le interesa a la audiencia, ¿no? Que es lo que a la mayoría de los asistentes seguramente que les interesa. Bueno, pues dificultades todas, todas las que te encuentras también cuando abres un blog. O sea, al principio la gran mayoría de nosotros, no sé si vosotros teníais una formación previa, yo no la tenía. Entonces abres un blog, no tienes ni idea de fotografía, no tienes seguramente ni una buena cámara, no sabes ni por dónde empezar y crees que lo estás haciendo bien. Entonces Javier lo decía antes, ¿no? Al principio dices, va, pues creo que lo estoy haciendo bien. A mí me pasa una cosa con los vídeos que le digo mucho a mi marido. Yo hago un vídeo, lo monto, lo cuido la imagen, cuido el montaje, cuido el sonido, lo subo a Vimeo, por ejemplo, y digo, me encanta el vídeo. Me ha encantado. Lo veo durante una semana un montón de veces. ¡Oh, qué bonito! Este sí que me ha quedado genial. 2 semanas después digo, lo odio, o sea, lo odio. ¿Pero esto quién se lo va a tragar? O sea, pero si no me gustaría a mí. Eso es bueno, porque eso es crítica que hace uno a su trabajo. Entonces, dificultades, como decía él, apuntaba, al principio todas, nadie sabemos de nada, o sea, hay que formarse. Yo empecé con una cámara, no es porque sea de Canon, que nos vaya a regalar una, después, pero yo empecé con una cámara Canon, pero de las chiquititas, de las primeras reflex, de esas, la 1000, que costaba baratita, y dije, bueno, pues voy a tirar con esto. Vas aprendiendo y dices, esto se me queda pequeño, bueno, pues ahora me compro otra cámara. Luego, esto también se me queda pequeño, pues ahora invierto un poquito en iluminación, ahora invierto también en microfonía. O sea, poco a poco, siempre, como todos, y formándose. Yo tengo muchísima suerte, mi marido que está ahí, que nos va a hacer un vídeo muy genial luego, que veremos. Pues mi marido es diseñador gráfico y es cámara en una televisión nacional. Y claro, controla muchísimo. Entonces me enseña. Yo he tenido el profesor en casa, pero cuando ha habido cosas que él no me ha enseñado, lo he tenido que buscar fuera. ¿Cómo empecé a montar? Pues muy simple. Yo empezaba a montar con eMovie o con cualquier programa de estos online, y ahora pues estoy montando en Final Cut y estoy manejando herramientas de edición muchísimo más potentes y mucho más profesionales. Entonces, empezamos todos desde abajo. Poco a poco vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que todo eso que tienes se te va quedando pequeño y vas avanzando. Yo creo que el resto de compañeros un poco igual, ¿no? Gracias, Olga. Sergio, desde tu perspectiva, imagino que compartes un poco también esa secuencia. Totalmente. Para el producto, es decir, desde el punto de vista de ese contenido, ¿cuáles crees que son los atributos más diferenciales, ¿no? En donde podéis diferenciaros de cara al usuario, al espectador, ¿no? Que sea de muchísima calidad técnica,
que pese más el carisma vuestro, la cercanía, el humor, etcétera, etcétera? Creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Yo creo que cuando haces un vídeo te estás exponiendo a ti y lo que quieres exponer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, es eso. Ahora mismo yo grabo con un croma detrás, con una de esta verde, y lo hago luego todo por ordenador, y me hago un barco digitalizado, o sea, estoy dentro de un barco, ¿vale? Me he visto de pirata, me pinto los ojitos, que bien me han quedado hoy, ¿a que sí? Y la verdad es que, bueno, pues intento siempre dar ese carisma, que es el que intenta dar. Pues empiezo ahí, muy buena grumete, está, no sé qué. Y entonces eso, la gente se engancha. Y luego ya, si la receta es un poquito puntera, ya la hostia. Pero la verdad es que yo, sobre todo en el carisma, es lo que más le doy caña. Y luego ahora estoy probando a hacer recetas diferentes totalmente. Por ejemplo, el otro día hice una que está yendo muy bien, que es cómo hacer un huevo gigante, ¿sabes? Sí. Lo he visto. ¿Lo has visto? ¿A qué es curioso? Es curioso. Sí, sí. Entonces, en vez de hacer la típica cocina, que pues intento diferenciarme. Mira, por ejemplo, hoy voy a subir una hamburguesa negra, ¿sabes? Pues cosas así. Y al final es algo que te diferencia del resto, ¿no? Aparte de crearte ese personaje que te estoy diciendo. Y eso es lo que crea el engagement, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí, sí. Estudiado. Y eso es lo que... A eso voy. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Luego podréis hacer preguntas para profundizar un poquito. Roger, tú, desde tu punto de vista, que es distinto, es decir, vosotros acercáis hacia unos usuarios que tenéis identificados, que sabéis o intentáis saber qué tipo de contenido les interesa. Tú, desde la perspectiva empresa que trabaja con el sector, con muchas empresas, con nosotros, incluso con el grupo A3 Media, hemos tenido en alguna ocasión conversaciones y demás. ¿Qué ves como tendencias en el sector en cuanto a formatos de vídeo online, en cuanto a duraciones, en cuanto a técnicas de grabación, etcétera, etcétera? Un poco grandes características o grandes tendencias para un poco también dar una pequeña hoja de ruta a gente, a blogueros que estén ahora comenzando o que estén dando los primeros pasos, desde tu experiencia. Sí, a ver, en temas de tendencia, por lo menos en lo que en nuestra experiencia está marcando, es que el rango cada vez se abre más de lo que se puede necesitar y de lo que se puede, de los requerimientos tanto técnicos como de comunicación. Nosotros ha sido muy sorprendente porque nosotros dentro de nuestra hoja de ruta teníamos marcado el abrir fronteras de los contenidos que hacíamos. Y este año ha sido marcado por lo global. Hemos hecho cosas, contenidos con intención global, porque así nos lo han solicitado y nosotros hemos estado muy encantados de hacerlo, y creo que es una tendencia que espero que cada vez más cunda, ¿no? Que funcione más, porque al final de cuentas, si algo nos proporciona el canal digital que es Internet, es diluir esas fronteras. Dentro de este acento global, la verdad es que nuestro año ha sido de lo más dispar, en el sentido de que hemos hecho desde series en Snapchat, que ya no existen, que ya volaron, y que además con unos valores de producción muy sencillos, muy de amatacaballo, como lo prima Snapchat, hasta series de televisión de gran formato, de media hora de duración, de 16 episodios, ambos con esa intención global. Y yo creo que los temas de las duraciones y los temas de la técnica son cosas que va determinando cada usuario. Por ejemplo, yo que soy un gran detractor del vídeo vertical, yo entiendo que el vídeo vertical obedece a un soporte. Es como, o sea, el símil que yo hago es que si cuando empezaron a proliferar los SMS empezamos a abreviar frases y decía ¿no? Era porque teníamos que meter 20 frases en 140 caracteres, y entonces teníamos que abreviar eso. Lo mismo pasará con el vídeo vertical. Pero yo, a final de cuentas, el tema técnico, yo cada vez creo más que la técnica audiovisual es un commodity, ¿no? Y eso va a pasar a medida que, o sea, nosotros hoy en día decimos, oye, ¿quién sabe escribir? Levante la mano, todo el mundo. Y si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿quién sabe escribir? Todo el mundo. En 5, 10 años, el quién sabe grabar y montar un vídeo,
todos lo van a tener que saber hacer. O sea, si no lo empiezan a enseñar ahora en el colegio a los niños, no importa, porque los niños lo van a aprender a hacer solitos con el móvil que venga en la caja de cereales. Entonces creo que la gran diferencia y el punto realmente importante, más allá de una técnica de producción, tiene que ver con lo que comentaba Sergio, o sea, con una intención, o sea, tener una clara intención y una diferenciación que haga que el esfuerzo de producir un vídeo tenga sentido dentro del aluvión de cosas, de vídeos que están subiendo. Me encantan esas estadísticas de cada minuto se suben 8 millones de horas a YouTube. Digo, sí, pero la mayoría son malísimas y son terribles, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo una sensación, me encantaría hacer como una especie de manifiesto del contenido ecológico, del contenido sostenible, en el sentido de dejemos de hacer basura, ¿no? Y digamos, oye, vamos a hacer cosas que realmente la gente disfrute, que la gente le sirva, que la gente le divierta, no hacer vídeo por hacer vídeo porque es lo más potente y es lo que mejor comunica. Lo más Claro, fácil. yo si puedo aportar algo, yo siempre hago una diferenciación entre lo que es un vídeo musical, o sea, una sucesión de imágenes más o menos erráticas con una música de fondo, y lo que es contar una historia, que es un poco lo que está diciendo él. O sea, vamos a hacer un vídeo porque tenemos una intención, tenemos un objetivo. Es decir, yo me voy de vacaciones a Dinamarca con mi familia y te voy a enseñar en 3 minutos que puedes ir con tu hijo de 2 años perfectamente, montártelo en un avión y recorrerte el país haciendo un road trip. Pues perfecto. Pero, a ver, tiene una intención, ¿vale? O sea, no va a ser una sucesión de imágenes con una música de fondo. Te voy a contar cómo hemos llegado, te voy a dar información a lo mejor útil sobre lo que es buscar casa en Dinamarca, los sitios que visitar, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a lo de la intencionalidad. En cuanto a lo del formato, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo soy una detractora total y absoluta del formato vertical. O sea, creo que es un mal invento, sencillamente. Lo que ocurre, ¿por qué creo yo que es un mal invento? Pues porque la vida transcurre en horizontal. O sea, la gente se mueve en horizontal, los coches van en horizontal, la vida transcurre en horizontal, lo queremos o no. Eso es así. El vertical, bueno, pues tiene unas aplicaciones muy concretas. Snapchat, stories de Instagram, poco más. Tiendas de moda, por poner el ejemplo de las tiendas de moda, que esto es algo que hablo mucho con mi marido. Ahora entras en cualquier tienda de moda mujer, hombre, y te encuentras unas pantallas en vertical. ¿Por qué? Pues porque lo único que vas a ver es una modelo que va caminando en una pasarela hacia ti. Eso es una imagen vertical. Pero fuera de ese tipo de aplicaciones, yo, sinceramente, no veo el formato vertical. No sé si vosotros lo veis, pero es que te pierdes cosas en el plano, o sea, evidentemente. Entonces, por favor, siempre el móvil en horizontal, nunca en vertical. ¿Vale? No, es que esto, que parece una cosa muy obvia, se sigue haciendo mucho. Entonces, vídeo siempre horizontal. La televisión es horizontal, los monitores son horizontal, todo es horizontal. Bueno, yo añado un poquito en esta ronda que habéis hecho desde la perspectiva de una empresa que también produce. Yo quiero aportar de nuestro lado lo menos posible, que sois los protagonistas vosotros, pero comparto lo que habéis dicho en cuanto a la importancia mayor que tiene el formato y la creatividad, el cómo desarrollar el contenido, cómo pensarlo bien sobre la parte técnica, ¿no? Es verdad que las empresas que disponemos de medios estamos trabajando en técnicas de grabación en 360, estamos hablando ya en tecnologías de 4K, en realidad virtual, etcétera, etcétera, pero tiene sentido, lo has dicho tú con ese buen ejemplo del vídeo vertical en un desfile, ¿no? Es decir, todo este tipo de tecnologías tienen sentido cuando narrativamente dentro de un formato aportan algo. Si no, la tecnología, como ha dicho Roger, es un commodity, e incluso desde un caso como el nuestro, que podemos aportar más, es decir, que podemos tener unos recursos técnicos un poco superiores, en la mayoría de los casos esas tecnologías de momento se emplean solamente desde un punto de vista de marketing, ¿no? De notoriedad, de hacer una nota de prensa, de hablar de ello y tal, pero dentro de la producción de vídeo son complejas de integrar. Y os añado que dentro de nuestra actividad en la producción de formatos de Internet nativos, es decir, de producción nativa de Internet, disponemos ahora mismo en nuestra plataforma de vídeo corto de más de 200 formatos distintos, y que la mayor parte de nuestro trabajo consiste en idearlos, en crearlos, en definirlo. Luego la grabación
pues lo grabamos con nuestros medios, con empresas terceras, con empresas parecidas a la tuya, etcétera, pero lo importante es que narrativamente los formatos sean originales, divertidos, cercanos, etcétera, etcétera, y eso incluso desde un medio que pueda tener muchos recursos, como, bueno, muchos, entre comillas, porque tampoco más que nosotros seguro. Más que vosotros, seguramente, claro. Y más Mis focos son muy potentes. Probablemente, pero incluso en ese entorno quiero apoyar y quiero manifestar pues eso, el acuerdo con lo que estáis diciendo de que tiene que triunfar la idea, la creatividad y que dediquéis mucho tiempo a pensarlo, es decir, no grabar por grabar, sino que previamente lo penséis con detenimiento. Yo quería, para seguir, porque antes en la anterior charla pues Javier hablaba de Facebook y demás, hablar un poquito también de las redes sociales, ¿no? Un poco también desde la perspectiva de cómo distribuir y de cómo fidelizar y atraer usuarios. Si queréis, en este caso empezamos por ti luego y sigue después Olga. Sergio, tú con los contenidos que tienes en YouTube, contar también tu experiencia con YouTube, ventajas, inconvenientes, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas y cómo ves en el futuro este tipo de plataformas, redes sociales? La más importante en el vídeo online es YouTube, lógicamente. Sí. ¿Cómo las ves de cara al futuro? Yo creo que eso va a ser el futuro. Para mí es lo audiovisual, o sea, todo lo que es vídeo y tal va a ser la leche. El tema de las redes sociales, bueno, pues es que es como todo, depende de cómo te muevas en ellas, ¿no? Si yo por ejemplo en YouTube doy una imagen eso de tal, de cual, pero yo luego en la calle soy un tío normal, yo no voy haciendo el Jack Sparrow por la vida, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, en el Twitter, pues yo qué sé, a lo mejor pongo pues, una foto normal y corriente, ¿vale? Y dicen, coño, dice, pues entonces este no es el pirata, ¿no? Y sí, es la persona que está detrás del personaje. Entonces, depende, hay que saber un poco también diferenciar de cómo llevarlas, ¿no? Por ejemplo, en Twitter funciona de una manera, Facebook funciona de otra, Instagram funciona de otra y así. No sé, es mi experiencia, tampoco. Olga. Bueno, yo las redes sociales, lo comentaba antes por ahí que he podido hablar con algunos de vosotros. Yo no me obsesiono con los números, ni me obsesiono con el número de seguidores que tenga en Facebook, ni en Instagram, ni nada. Y no hago nada con esa intencionalidad. Tengo mi trabajo aparte y el tema del blog es una cosa puramente creativa. Pero, por ejemplo, yo en algún lado leí hace unos cuantos años el trabajo de un post es un 20%, lo que es el trabajo del post, y un 80% promoción. Yo no sé si la proporción es correcta o no, pero sí me he dado cuenta de que efectivamente si no publicas en redes sociales, pues no te llega tráfico al blog. Un truco que os voy a dar, yo no sé si os servirá o no, pero yo lo puse en práctica y a mí sí que me sirve, que es lo que se llama en televisión, y lo conocéis vosotros también, vulgarmente como el cebo. El cebo es lo que haces de previa, ¿no?, a el total del programa. Es decir, yo voy a anunciar en Antena 3 Velvet y no te voy a cascar entero Velvet, te pongo un cebo y te pongo lo mejor de lo que vas a ver para que te enganches y luego el día a la hora H vas a estar ahí viendo eso, ¿no? Entonces yo eso sí que lo hago mucho en Facebook sobre todo y en Instagram. Cuando edito un vídeo, siempre hago dos versiones, la versión cebo y la versión completa. La versión cebo la pongo antes en las redes sociales con los formatos adecuados a cada una de esas redes sociales, porque no es igual, tú lo conoces bien. Facebook tiene sus medidas, Instagram, etc. Hasta hace poco, además, Instagram solo te dejaba subir un minuto, ahora ya no hay límite, pero antes era así. Entonces yo hago un cebo de unos 20 segundillos, 30 segundillos y me sirve para enganchar a la audiencia. Es una práctica que podéis poner en práctica, valga la redundancia, y que os puede servir para atraer tráfico al blog. Entonces, esa es mi experiencia en redes sociales con los vídeos. Gracias, Olga. Roger, las redes, ¿cómo en una productora y agencia, como sois vosotros, cómo las empleáis? Pues mira, a mí generalmente me hacen esta pregunta de hey, ¿vosotros hacéis vídeo? Digo, si nosotros a lo que nos dedicamos es hacer toda esta cosa de estrategia, creatividad, no sé qué, de contenidos digitales principalmente audiovisuales. Y siempre hago este subrayado, es decir, hoy en día creo que ya no es concebible hacer solo vídeo. O sea, yo que si haces un vídeo tienes que pensar forzosamente que tiene que ir acompañado de un montón de cosas que pueden ser desde diferentes versiones del mismo vídeo hasta fotografías, textos, etiquetas o lo que sea, que hagan que ese vídeo llegue a buen fin, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día quien se quiera dedicar a audiovisuales tiene que saber de muchísimas otras cosas más y sobre todo tener un
como una especie de instinto de early adopterismo o lo que sea, decir, oye, no, porque nos ha pasado, ¿no? Decir, oye, no, es que ya nosotros conocemos YouTube mejor que la palma de nuestra mano, por lo cual ya somos los reyes del mambo. Y claro, en 6 meses que te duermas, o sea, salen 4 plataformas nuevas o 20 funcionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar al día constantemente. Y hablando de YouTube, una de las cosas que más alegría me ha causado también en los últimos meses, en el último año, es que finalmente el YouTube y en concreto el contador de visitas de YouTube ha dejado de ser como el gran oráculo del éxito de una producción. O sea, creo que finalmente ya dentro de la fragmentación de plataformas y de audiencias que tenemos, gracias que YouTube ya no concentra tantísimo peso y tantísimo poder, sino que hay vídeos que funcionan por naturaleza, por formato o lo que sea en otras plataformas, y que Facebook ya está adquiriendo un peso interesante, que YouTube, aunque haya dejado de a lo mejor de ser ese baremo clásico, ya está bastante más nivelado. ¿Cuál es el problema de eso? Que nos da muchísimo más trabajo, ¿no? Porque ya no solamente te vale tener éxito en una plataforma, sino que tienes que tener éxito en todas, lo cual lo hace muy entretenido. Lo hace divertido, ¿no? Yo concluyo también esa parte desde una perspectiva nuestra de utilización de las redes sociales en un grupo como el nuestro, en el ámbito de Internet, de los usuarios de Internet nuestros, de nuestras plataformas, de todas ellas. Facebook es probablemente en algunas de ellas el 70 o el 80% de la fuente de tráfico, y luego YouTube, en el que tenemos 30 canales en nuestro grupo, nos proporciona cada mes más de 100 millones de visualizaciones, que es una cifra muy significativa, pero, y también añado un punto que es más estratégico, ¿no? o de medio o largo plazo. Pensamos que la concentración de esa fuerza de Internet en determinadas plataformas tiene también puntos o aspectos de amenaza, ¿no? Es decir, Facebook a través de sus algoritmos de recomendación antes lo comentabas tú, a través de sus algoritmos de recomendación puede cambiar y tus posts de repente desaparecer de los puntos fundamentales del tráfico de visita, ¿no? En algunos medios en Estados Unidos lo han cambiado. En abril Facebook cambió este algoritmo y produjo una caída del tráfico del New York Times, del Washington Post, de grandes medios en Estados Unidos, del 30 o 40%. Por lo tanto, añado ahí ese punto de que son una ventaja, son una oportunidad de distribución de tráfico, desde luego, y de referencia de tráfico, pero también hay un componente estratégico importante, ¿no? de cómo de dependientes nos podemos volver todos. Y hablo de todos, desde empresas como nosotros o vosotros que tenéis un blog o canales en esto, ¿no? Y en el caso de YouTube sucede exactamente lo mismo. En el caso de nuestras plataformas en YouTube, con más de 100 millones de vídeos al mes, ingresamos en publicidad digital menos del 5% de nuestros ingresos publicitarios digitales de todo el grupo, ¿no? La monetización en YouTube es compleja por la composición de sus precios, por la composición geográfica. Seguro que ahí podéis contar también experiencia de que es complicado, ¿no? Y por lo tanto, desde una perspectiva de un grupo grande, tenemos que decir que, bueno, ojo también con estas características o estos condicionantes estratégicos. Cierro con una ronda sobre, aunque sé que en anteriores mesas se ha hablado de la monetización, del branded content, etcétera, etcétera, pero querría cerrar antes de las preguntas sobre también vuestra experiencia, ¿no? Es decir, sé que no, en algunos casos no es vuestro principal objetivo, etcétera, pero cómo veis la monetización, ¿no? Que es fundamentalmente la publicidad en los vídeos, en el blog, en los vídeos del blog. Por supuesto, en tu caso como empresa es fundamental la monetización, en el nuestro también, que nos deis una pequeña visión de cómo es la monetización, de qué dificultades encontráis, que supongo que son muchas. Olga, bueno, tú, Sergio. Y papipas. El tema de la monetización, yo la verdad es que no soy muy dado a ello, no tengo ni idea. Yo cuando llega y Santas Pascuas, pero bueno, yo no voy por eso. Yo ahora mismo lo que me estoy centrando más es en crecer para que esa monetización llegue más. Pero vamos, ese es mi caso, la verdad. Muy bien. Olga. Yo tampoco es mi objetivo, pero yo creo que más que hablaros de monetización, me gusta hacer siempre mucho hincapié en lo mismo, que es calidad, calidad, calidad. Por mucho que vuestro objetivo sea monetizar el blog, si no ofrecéis calidad,
a vuestro target, que se decía por ahí esa frase, esa palabra que todos decimos, el target. ¿Qué es el target? Pues nuestro público objetivo. Si no le dais calidad a vuestro target, dudo que las empresas se acerquen a vosotros y os paguen por hacerlo. Eso es así. Entonces, en primer lugar, primero calidad, independientemente de que cobréis por ello o no cobréis por ello. Yo os voy a contar alguna anécdota que me ha pasado. Aunque yo no tengo el objetivo de monetizar el blog, al principio, nada más entrar, pues me ofrecieron una colaboración puntual con una marca muy grande, pero la colaboración era muy pequeñita en el sentido de que se pagaba muy poquito dinero y no me ofrecía nada más que el producto. Toma, el producto, pruébalo. En este caso era una crema, era un cosmético. Y yo hice un vídeo. Y el vídeo gustó mucho, y el vídeo quedó muy bien y fue muy bonito, y la marca te llama, hoy me ha encantado. Otras marcas ven ese vídeo, entonces te llaman y dices, yo es que te voy a dar un par de cremas y me haces otro vídeo igual. No. O sea, el tiempo que yo tardo en hacer un vídeo con esa calidad, no, evidentemente no lo vendo por 2 cremas que me des, evidentemente. Entonces, cobrar sí o no, yo creo que eso es algo relativo en cada uno de vosotros y vosotros sabréis. ¿Cobrar cuánto? Siempre a razón de la calidad que vosotros ofrezcáis también. O sea, no podemos pensar que porque yo tengo un blog, soy ahora Dios y tengo 20.000 seguidores en Facebook y 40.000 en Instagram y ya por escribir 4 líneas sobre tu producto tengo que ganar 300 euros. O sea, seamos un poco justos también. Las marcas saben también a quién tienen que dirigirse y no solamente a veces ven número de seguidores, también ven número de seguidores, ven calidad del servicio que les estás ofreciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo mi consejo es que si monetizáis o no monetizáis, si es vuestro objetivo, sea corto, medio o largo plazo, lo primero que ofrezcáis siempre sea un producto de calidad. Si hacéis fotos, que sean buenas. Si escribís, cuidad la redacción. Y si hacéis vídeos, también cuidarlo. Porque una vez que tengáis eso, os va a llegar todo lo demás seguro. Gracias. Y cierras tú desde la perspectiva vuestra, que conozco que trabajáis con branded content, con operaciones y tal. Sí, nosotros nacimos con la convicción y con la voluntad y con la necesidad de cobrar por todos los trabajos que hiciéramos desde el minuto 1. Esto que en 2010 no tenía la etiqueta de branded content todavía, viene de una experiencia previa, que fue la primera web TV que se hizo aquí en España, que empezó hace 10 años, que se llamó Movas TV, y que tenía una vocación más parecida a lo que es un blog o un videoblog, ¿no? Que la idea era generar una audiencia muy grande y luego ver cómo hacer para monetizarla. Y lo que pasó es que durante 4 años que duró esta empresa, nunca se definió realmente un modelo de cómo se iba a monetizar eso, porque audiencia había una comunidad muy pequeña pero súper activa de gente que la seguía. Estamos hablando de 2008, 2007, 2006, que no había tanto usuario de Internet y de redes sociales en España, pero los que había eran acérrimos, ¿no? Y parte de la experiencia de eso es que ese modelo nunca se encontró precisamente porque había una falta de flexibilidad entre lo que se quería decir y entre lo que querían que las marcas o los posibles patrocinadores que se dijera, en el entendido de que no tenía sentido, ya desde entonces lo teníamos muy claro, el que el modelo de integración de la publicidad fuera por spots o por interrupciones del contenido, ¿no? Entonces, esa empresa quebró en 2008 y muchos de los que, o algunos de los que quedamos de aquel equipo fuimos los primeros que empezamos con el cañonazo. Y teníamos clarísimo que antes de cualquier cosa teníamos que cobrar por hacer lo que íbamos a hacer y estar curados de espanto. Y creo que tiene que ver con lo que decía Olga antes, en el sentido de, ok, nosotros tenemos unos estándares de calidad, tenemos un know-how, un estilo, un saber hacer, pero tenemos unos señores enfrente que nos están pagando por hacer una pieza, una serie, un programa, un spot o lo que sea, ¿no? Entonces, aun cuando nosotros queramos imponer ese estilo, o sea, tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la gran noticia? La ventaja de eso es que ya después de 6 y pico años haciendo y teniendo probadas experiencias, credenciales, etcétera, etcétera, cada vez más la flexibilidad y la confianza, digamos, que tiene la gente que nos encarga las cosas, dice, bueno, ya vosotros sabréis cómo hacerlo, ¿no? Vale. Sí, añado ya para terminar en esa misma línea
que desde la perspectiva nuestra, que lo tenemos más fácil obviamente, tenemos a través de nuestro grupo el acceso a muchas agencias y a muchos anunciantes, ¿no? Estamos viendo en los últimos meses, pues ya diría que años o año y medio, desde que creamos nosotros una unidad de branded content dentro de nuestra empresa, de producción y comercialización, se está viendo como las marcas, los anunciantes están cada vez más apostando por esa forma de comunicación, por el branded content, por la integración de los productos, de los contenidos dentro de la comunicación audiovisual que hacéis, pero con algo importante que habéis mencionado todos, que primero para eso es preciso conseguir volumen y calidad. Volumen y calidad. Si no tienes volumen y calidad, no son acciones recurrentes. Nosotros manejamos de una manera permanente unas 60, 70 acciones de esas características de forma simultánea, y el principal reto, más allá de los evidentes de producir, etcétera, es el de conseguir volumen, el de conseguir mucha audiencia. Eso es muy importante, obviamente. Y está en línea de lo que habéis comentado. Y bueno, creo que quedan pocos minutos y sí que me gustaría abrir un turno de preguntas, sobre todo para ellos, ¿no? Porque creo que son experiencias muy interesantes las vuestras y que os van a aportar. Hola, yo soy Chema. Tenemos una pregunta que creo que es una de las preguntas del millón que se hacen muchas empresas ahora mismo, y es ¿cómo se ocurriría captar a un público tan exigente y tan poco fiel como somos los millennials? Y una más en particular para José Manuel. ¿Qué estrategia tenéis hacia ese público vosotros desde A3 Media Digital? Gracias. ¿Cómo atraer al público? Yo atraigo a mamás con hijos. Entonces, me estás preguntando en chino. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me saques de pañales y de niños. No quiero saber nada. Hay una selección de palabras muy interesante, siendo tú millennial, porque yo creo que hay una como escuela, una idea de captar, de cautivar audiencias, que es muy de la televisión de toda la vida, y que yo creo que hoy cada día es muy complicado captar o cautivar o quedarte con alguien por más de 5 o 10 minutos. Entonces, es verdad que luego pues se pueden generar comunidades, pero eso son segundas y terceras fases de enganchar a alguien 15 segundos con algo interesante y que luego diga, mira, esto se lo quiero enseñar a 3 personas. Creo que ya una vez, si logras eso, luego puedes ponerte a hacer otras. Pero realmente el decir, oye, ¿cómo mantengo tu atención alrededor de todas estas 25.000 estímulos que tienes en las 4 pantallas que tienes alrededor, y luego hablamos? Yo te quiero decir una cosa, Chema, y es que desde mi punto de vista, yo para enganchar ¿cómo era? Millennium, de eso. Perdona, pues eso, a esta gente, yo lo que hago es, al principio, intentar siempre exagerarlo todo más para que la gente diga, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y ya te quedas así. Intentar siempre que no haya nada vacío, siempre estar ahí hablando a lo bestia, y de repente no pasa nada, y de repente metes un vídeo que no tenga nada que ver, ¿vale? Y se descojonan. Y es lo que yo hago, la verdad. Esa es como la hago. Son buenas respuestas. La segunda que hablabas, que era más específica para nosotros, para el grupo que represento. Es una parte, la pregunta es muy buena porque es una parte central de nuestra estrategia digital, ¿no? En el caso de A3 Media, a diferencia de otros grupos, ¿no? Y es la televisión, sabéis, que abarca un público muy generalista, es verdad. Los millennials están ahí, los millennials también ven televisión, eso es verdad, pero cada vez menos. Es verdad que en esas edades se produce un descenso del consumo tradicional y se desplaza hacia otra forma de consumo, que es esto, es Internet, el vídeo online, las plataformas de vídeo online, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, nuestro grupo desde hace ya tiempo, desde hace años, decidimos la estrategia de apostar por una producción y edición de contenidos, sobre todo de vídeo online, específica
nativa, que llamamos, el concepto se denomina en nuestro mundo concepto nativo, producción nativa de Internet, distinta a la de la televisión, es decir, no estamos hablando de los trozos o de los mejores momentos de Velvet o de Tu cara me suena o un avance del próximo Salvado, sino que estamos hablando de producción específica de contenidos y formatos para Internet. Lo decidimos hace tiempo, creamos en tal sentido 30 canales de esas características en la plataforma de YouTube, un grupo de canales que se conoce con el nombre de A3Tube, que consiguió aumentar esa audiencia de 15 millones, teníamos 15 millones de visionados mensuales a unos 130 millones que tenemos ahora, es decir, es un trabajo de inversión, ¿no? De inversión de recursos, de dedicar tiempo a producir formatos, de contratar creadores, de contratar prescriptores, etcétera, etcétera. Y a continuación de eso dimos otro paso que fue lanzar nuestra propia plataforma. En YouTube, como bueno, lo hemos dicho aquí un poco de manera disimulada, pero las redes sociales y en particular YouTube plantean una monetización francamente irrelevante. A nosotros como medio, incluso teniendo unas condiciones favorables con ellos, siendo el principal medio audiovisual que está en YouTube en España, los precios, los ingresos que nos llegan de ellos, los ingresos publicitarios, comparativamente con los nuestros, con los ingresos publicitarios digitales de nuestro vídeo online, de nuestras propiedades digitales, son 10 veces menores en proporción. Los precios que nos pagan son 10 veces menores, las ocupaciones publicitarias que tienen son del 20% cuando en nuestras plataformas están en cerca del 100% y pensamos que somos más eficientes monetizándolo. Entonces, no solamente decidimos crear esos contenidos, crear esa familia de canales, crear contenidos de vídeo, etcétera, etcétera, sino además crear una plataforma de distribución, porque en el fondo la televisión tradicional es una plataforma de distribución, creamos una plataforma que es una plataforma de vídeo corto que se llama Fluxer y con la que intentamos posicionarnos de esa manera. Y es una estrategia que yo creo que es diferencial. Estamos peleándola porque, lógicamente, el mundo de la rentabilización dentro de Internet es complicado, pero creemos que estamos poniendo todas las piezas. El resultado, pues esta plataforma tiene 1 millón de usuarios. Antes he dicho, más de 100 millones de vídeos en nuestra plataforma de YouTube. En el caso de Fluxer tiene más de 1 millón de usuarios al mes. Ayer hizo 180.000, ayer solamente en un día, a través de un acuerdo que hemos llegado con un grupo de creadores conocidos como Auronplay, Wismicho, etcétera. Hemos llegado a casi 200.000 usuarios solamente en un día y estamos ahí trabajando para acercarnos a eso. Esa es la respuesta a cómo estamos intentando acercarnos al público millennial. Pero claro, es, como diría un entrenador de fútbol conocido, es partido a partido. Es decir, esto cuesta, la monetización es complicada y vamos como el Cholo Simeone, partido a partido, pero con eso que ponía, ahora no está esa hoja, pero lo de colaborar, ¿no? Porque lo que pretendemos es que en lugar de competencia, creo que luego habla Alberto y habla de eso, ¿no? De la diferencia que hay entre la competencia y la colaboración. Y nuestro grupo trata de eso, trata de colaborar y precisamente estas iniciativas lo que intentan es aglutinar, ¿no? Igual que hacéis vosotros, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias. ¿Más? Quería preguntarle a Olga, que me ha llamado mucho la atención, que publiques en Vimeo. Eres la primera bloguera que he visto hace muchísimo tiempo que publica ahí. Sí, bueno, yo cuando empecé a subir vídeos le pregunté a mi marido, que controla, le dije, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Digo, ¿dónde subimos? ¿A YouTube, a Vimeo y tal? Y resulta que por aquella época los códecs, cuando tú subes un vídeo y ¿no? pierde calidad, o sea, los códecs, bueno, pues bajaba mucho la calidad en YouTube, ¿vale? Del vídeo. Y sin embargo Vimeo te dejaba subir a vídeos en los que tú perdías mucha menos calidad, entonces eran más bonitos. Por otro lado, como yo nunca me he considerado youtuber, ni quiero ser una youtuber en el sentido de que no es lo mío, o sea, yo no me dedico a esto, mi blog es un conjunto de textos, fotografías y vídeo, y lo del vídeo no siempre. Pero no baso, como puede ser él, a lo mejor todo un contenido mucho más audiovisual, pues entonces elegí Vimeo por eso, porque me parecía una comunidad más enfocada a la creatividad que a la cantidad. En YouTube creo que es una comunidad más basada o más enfocada hacia formar o generar una comunidad de gente alrededor que Vimeo. Yo aposté por la calidad en ese momento y me fui a Vimeo por eso. Quizá esto cambie, es lo que decía él. Yo creo que no podemos utilizar una plataforma o una red social. Tiene que ser todo un compendio de todas.
Hay redes que te van a gustar más, redes que te van a gustar menos y cada una se utiliza para una cosa distinta. Entonces, en este caso, YouTube yo creo que hoy en día es sin duda la que más contenido genera y es más propensa a crear esa comunidad. Entonces, si ese es tu objetivo, tienes que apostar por YouTube también. Como no es el mío, yo aposté por la calidad, me fui a por Vimeo con los ojos cerrados.